vamos a tratar un estado de ánimo muy común, que a veces lo pasamos como desapercibido, ese estado de ánimo, porque hablamos de tristeza, hablamos de alegría, hablamos de gozo, hablamos de entusiasmo, pero pocas veces hablamos de la tristeza. Y hoy vamos a ver un tema que se llama las tristezas del corazón. Las tristezas del corazón. Un día me puse a reflexionar en mi vida sobre todo aquello que de una u otra manera ocasionó tristezas, produjo tristezas en mi corazón. Y me tocó ir hasta mi niñez, desde que me conozco, y mirar tantas cosas que me han producido tristezas en mi corazón. Algunas que las hemos superado, pero hay otras que a veces son difíciles de superar. Y que esas tristezas quedan grabadas, profundizadas en lo más dentro de nuestro corazón, y que las llevamos a todas partes, pero que las escondemos, las mimetizamos, las tenemos tan escondidas allá, como que no queremos que nadie las vea, pero sabemos que hay tristezas en nuestro corazón. ¿Y qué es una tristeza? Es una emoción natural que viene como respuesta a circunstancias adversas. Es un estado emocional, es una emoción natural, pero viene en respuesta a circunstancias adversas en nuestra vida. ¿Cuántos no han tenido tristezas aquí? ¿O no vinieron? Yo por eso decía, o quién sabe si vinieron porque como todo el mundo está tan entusiasta, estamos tan llenos de gozo, de alegría. Yo creo que, bueno, usted le cuenta después a alguien, le dice, oiga, esa palabra no fue ninguno. Pero yo creo, hermanos, que de una u otra manera todos hemos pasado por esas etapas. Y tal vez hoy usted está pasando por una etapa. Yo hice esta predicación porque en días pasados me encontré a alguien. Hacía días que no lo veía. Veía a esa persona. Cuando le miré, de inmediato lo que inspiró, lo que vi en él fue una muy profunda tristeza en lo más profundo del corazón. Porque ¿sabe usted, hermano, que los ojos son los espejos de qué? De nuestra alma. Y usted no es sino mirar a alguien fijamente a los ojos y usted puede saber si tiene ese brillo de alegría o son esos ojos opacos, llenos de tristeza. Y yo veo aquí muchos ojos, como no sé, entre opacos y alegres. Mira que está a su lado, ¿cómo están sus ojos? O dígale cómo están sus ojos, alegres, le brillan o están llenos de tristeza. Gloria al Señor. Entonces, la tristeza es natural, no es pecado estar triste. No es pecado, es algo natural. Hasta el mismo Señor Jesucristo se entristeció en una oportunidad y en varias oportunidades. Muchos hombres en la Biblia, vamos a mirar más adelante, cuántos hombres también pasaron por esos desiertos de tristeza. Todos tenemos un grado de ansiedad y hemos pasado por momentos de tristeza. Quienes hemos experimentado una tristeza, sabemos que esa tristeza, hermanos, muchas veces nos paraliza, nos derrumba, quita la ilusión, inclusive de la vida. La tristeza nos impide ver lo hermoso que hay a nuestro alrededor y lo bellos que somos. Cuando viene esa tristeza, cuando usted está triste, la comida le sabe a nada. Cuando usted se mira, se ve horrible, porque hay un profundo dolor en su corazón. Pero lo tratamos de disipar,
de esconder con cosas temporales. Y hay muchos, y me cuento en tiempos pasados, yo iba a la iglesia y me refugiaba en la predicación para poder pasar el momento de tristeza que tenía, porque había perdido un bien material y no podía superarlo. Fueron años para superar eso, porque siempre un día dejé anidar en mi corazón esa tristeza y fue muy difícil superarlo. Entonces cantaba, glorificaba a Dios, reía, pero por dentro había algo que me impedía mantenerme en alegría. Siempre llegaba al lugar donde yo quería estar. Escuche, hermanos, uno cuando tiene ese espíritu de tristeza quiere estar en ese lugar, porque se refugia en la misma tristeza. Y si Dios nos está hablando hoy en esta situación, hermanos, es porque es una horrible situación, es algo terrible esto. Esto trae sufrimiento, angustia. Vean, hermanos, cuando hay tristeza, a usted se le olvida que tiene una esposa. Usted se le olvida que tiene que amarla, que tiene que consentirla. Se nos olvida eso, se nos olvida que tenemos unos hijos, se le olvida que tiene unos padres y difícilmente le salen palabras de amor, de agradecimiento. Y entonces la gente empieza a mirar. Usted no ha escuchado que dice, está en un mar de amargura y de tristeza, de dolor. Yo conozco una persona, yo le decía, pero esta señora, ¿por qué esa amargura y tristeza en todo momento? Y un día nos pusimos a hablar con ella y empezamos a mirar desde su niñez, y la verdad, habían motivos para estar así, pero no era justificación. Usted sabe que aun cuando usted haya pasado por situaciones difíciles, como hijos de Dios no podemos justificarnos. Usted no puede justificarse y decir, no, pero hermano, pastor, es que como usted no sabe por lo que estoy pasando, lo que pasé. No, eso no se justifica, porque Dios no nos llamó para esa clase de vida, de tristeza, de amargura y de dolor. ¿Ustedes saben cuántas clases de tristeza hay? Según la Biblia, hay 2 clases de tristeza y vamos a mirarlo hoy. Y yo no sé, usted se va a identificar en cuál de esos lados está. Y para eso yo quiero que usted vaya a 2 de Corintios 7, 8, 11, del 8 al 11. 2 de Corintios 7, 8 al 11. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, o sea, os produjo tristeza, ahora me gozo, no porque ya habéis sido contristados o entristecidos, que es lo mismo, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 7, y usted va a subrayar este versículo 7. Porque la tristeza que es según Dios, el versículo 10, 7, 10. O sea, el primer tipo de tristeza es la tristeza que es según ¿qué? Dios. Hay una tristeza que es según Dios. ¿Produce qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? O sea, hay 2 clases de tristeza. La tristeza que es según Dios y la tristeza del mundo, que es según el mundo. ¿Y qué produce la del mundo?
Tenga cuidado, hermanos. Yo no sabía que la tristeza del mundo producía muerte. Por eso usted va a identificar qué clase de tristeza lo persigue, en qué nido de tristeza está envuelto. ¿Cuál es esa tristeza que a usted lo embarga? ¿Es la tristeza que es según Dios? Y ya vamos a explicar. ¿O es la tristeza del mundo? La tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Esa tristeza del mundo, hermanos, se enfoca en el dolor, la angustia causado por las consecuencias del pecado. Por las consecuencias del pecado. Por las consecuencias del pecado. Es ese motivo. No, o más bien nos hunde en la depresión. La tristeza que es según el mundo. La pérdida. Esa era la tristeza que me embargaba a mí. La pérdida de un bien material. Es la tristeza del mundo. De perder algo temporal. Algo pasajero. ¿Algo qué? Terrenal. Esa es la tristeza del mundo. ¿Cuántos han perdido un bien material? ¿Cuántos han perdido un empleo? ¿Cuántos han quebrado en un negocio? Y no han podido ¿qué? Recuperarse, levantarse. Y esa pérdida, ese supuesto fracaso ha traído una tristeza muy profunda en el corazón. Usted no ha escuchado, yo escuché, pero no, a mí no me hable de ese negocio porque nunca más lo voy a volver a colocar. Le marcó la vida para siempre. O esa persona que sufrió un desamor, un engaño, una traición. No, a mí me hable de matrimonios. A mí no me hable de novios, de novias, no me hable, porque eso me causó llanto, dolor, preocupación. Y mantienen una tristeza en su corazón. Y usted habla con una persona de estas y usted ve en sus ojos la tristeza. Por eso, hermanos, Dios nos quiere hablar hoy. Tal vez usted nunca había caído en cuenta en eso. Yo me di de cuenta de esto porque no tenía paz en mi corazón. Porque no tenía tranquilidad, no había. Siempre un momento de alegría, una hora de alegría por 11 horas de tristeza, de recordar lo perdido. Entonces, no necesariamente, hermanos, esa tristeza del mundo es una tristeza buena. No, esa no es buena, esa tristeza. Esa tristeza no es buena. Es una tristeza que lleva a la desesperación muchas veces. Lo desespera uno esa tristeza. El autorrechazo. ¿Y saben a dónde lo lleva uno más? Muchas veces a repetir el proceso de la tristeza. Vamos de tristeza en tristeza. Nos lleva a repetir lo mismo. Allá nos lleva a repetir. Es una tristeza que no produce ningún fruto positivo y nos puede llevar a la muerte, ¿qué? Espiritual. Y puede llevar a la persona por la muerte espiritual a apartarse ¿de quién? De Dios. Ese tiene pilas nuevas, páseme ese. Entonces puede esa tristeza llevarte a la muerte espiritual. Aló. Esa te puede llevar a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque por eso es la tristeza que produce muerte. Es tanto el dolor de la persona que no quiere saber de nadie. Se encierra uno en su dolor
en su angustia. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que perdemos la comunicación con lo exterior. Yo no quiero contarle eso a mi esposa. Yo no quiero contarle eso a mis hijos. Yo no quiero contarle eso a mis padres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo guardamos en nuestro corazón y lo llevamos para toda parte donde vamos. ¿Usted no se ha preguntado por qué no funciona en su trabajo? Yo trabajé con personas que no daban rendimiento, personas preparadas para el trabajo, pero no podían superarse. Trabajaba en el área de ventas, de comunicación, donde usted tiene que relacionarse, y personas difíciles de relacionarse con otras personas, porque en lo más profundo de su corazón había tristeza. Imagínense uno para vender con tristeza. Hermanos, no vende nada, hermanos, porque lo primero que le miran en los ojos es a uno la tristeza. Y una persona con tristeza es una persona que lo único que ofrece es lástima. Le da lástima a esa persona. Le dicen: ¿sabe qué, señor? ¿Ya almorzó? Mejor le doy para el pasaje para que se vaya para la casa. Yo tenía un compañero, en lo que le estoy diciendo es verdad, teníamos que salir a laborar y encontraba clientes que le decían: ¿sabe qué, señor? Usted está muy mal. Mejor le damos para el pasaje y váyase para la casa. Y usted no puede vender así. Usted se imagina, hermano. Tremendo. Y usted no sabe que eso nos sucede a nosotros en la evangelización. Usted va a evangelizar, a presentar el evangelio con una carga de tristeza, que el que va a evangelizar lo manda es motivado para la casa de usted. Le dice: venga, siéntese, yo lo veo a usted muy triste, ¿qué le pasa? No, usted supiera, es que estoy predicando, pero con un problema tan grande. Porque nosotros, dice la Biblia que nosotros somos que cartas abiertas, somos luz, somos la sal. Pero resulta que eso que hay en nuestro corazón, de la abundancia del corazón hablará ¿qué? La boca. Entonces hemos escriturado tristezas. Pero escucha, hermanos, esa tristeza no es de ayer. Esa tristeza puede ser desde hace 20 años, cuando usted tenía 5 años. La tristeza que le produjo la separación de sus padres. Esa es una tristeza. Ayer hablábamos aquí en el grupo de jóvenes experiencias, y yo les comentaba que no seguía estudiando, y uno de los errores que cometí es, y eso me dolió mucho después, y produjo tristeza, desánimo, desaliento, frustración de ver que me había dejado llevar por las cosas del mundo, y no fue fácil superar eso. Cuando usted sabe que hoy pudiera usted tener un mejor futuro, que hoy usted pudiera ser un profesional. Y yo le comentaba al hermano Héctor ayer que lo que me produjo más frustración en mi vida y dolor fue que yo estudié con un joven. Yo tenía donde dormir, yo tenía donde comer, yo tenía todo. Y el muchacho con quien yo laboraba no tenía ni siquiera con qué pagar el arriendo. Dormía en una bodega encima de unos bultos de panela los fines de semana. Si tenía 2 pantalones, se quitaba uno y se ponía el otro. Una pobreza económica, pero qué buen estudiante. Pero como yo quería independizarme y yo estaba descontento con lo que tenía en ese momento, yo quería tener el dinero. Entonces yo decidí mejor dar un pie a un lado y no estudiar e irme a trabajar, porque necesitaba la plata. Porque mire que los pensamientos de uno: voy a estudiar de noche y voy a trabajar de día y mi vida va a cambiar de ahora en adelante. Eso fue lo que yo pensé. Cuando empecé a hacerlo no duré sino 6 meses en eso, porque no pude continuar. Me encontré o supe de ese muchacho 8 años después, 8 o 9 años. Me cuenta mi papá:
Fui un día al pueblo, me dijo, oiga, por allí hay un muchacho Carlos. Dije, ¿cuál Carlos? No me acuerdo. No, el que es abogado ahora. Dije, ¿abogado? Dijo, el que estudió con usted en Nocaima. ¿Cómo? Es el abogado. ¿Qué superación de ese hombre? Y dije, Dios mío, el pobre, el que no tenía dónde dormir, el que no tenía con qué comer, el que la pasaba mendigando y cargando bultos de panela los fines de semana mientras yo no hacía nada. Ese se superó y yo no. Vea, fue una, yo no decía, Dios mío, miserable de mí. Esa situación, el profesional, y yo ni había terminado el bachillerato. Vea, yo no me lo encontré nunca. Gracias a Dios que nunca me lo encontré. Me daba pena. No, donde yo me encuentre, Señor, no. ¿Cómo me lo voy a encontrar? Lo primero que me hubiera dicho, oiga, ¿y usted que es médico? No, nada. Vendedor puerta a puerta. Señor, qué tristeza. Y eso me duró mucho tiempo, porque eso son tristezas que llegan a uno en el corazón de los mismos errores que hemos cometido. Y que si usted no los examina, si usted no lleva esto a los pies de Dios, pueden frustrar su vida, pueden destruir su matrimonio, pueden destruir su empleo, pueden amargarlo toda la vida, llevarlo a la tumba, a separarlo de Dios, porque lo primero que le echamos la culpa es a Dios. Señor, es que tú no me amas. Señor, es que como tú sí bendices a él y a mí no me bendijo. Entonces, por eso es que esa tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Puede llevar a la muerte espiritual, a la muerte de un matrimonio, a la destrucción de ser un buen padre, a no poder terminar lo que Dios le ha dado a usted. Entonces, esta tristeza produce desesperación. Y esta tristeza mundana es un dolor legítimo. Es una tristeza real. Eso no es que usted se la imaginó, es que usted la vive. La vive, la vive y la vive. ¿Y saben por qué? Porque sin usted darse cuenta y sin usted querer, siempre va a usted mirar y comparar. El otro sí y yo no. El otro sí pudo y yo no pude. El otro sí progresó y yo no progresé. Y va a usted quedar ahí en esa tristeza. Esa tristeza no produce ningún fruto positivo. La tristeza mundana es algo, como les decía, que produce lágrimas, son reales. Pero aquí lo más importante, hermanos, no es si estás triste. Lo más importante es por qué estás triste. No es que estoy triste, no. ¿Por qué estás triste? ¿Qué te produce? Tú tienes que ir y qué es lo que está produciendo tristeza en mi corazón. ¿Qué es lo que está produciendo frustración en mi vida? Que no me deja superar, que no me deja avanzar, que no me deja sonreír, que no me deja disfrutar de mis hijos, de mi esposa, de lo bello que es Dios, de la naturaleza, de todo lo que hay. Hay gente que dice, no, yo por allá no voy, no, yo no salgo, no, yo no como, no, yo no visto. O sea, hay algo que está pasando en su vida, hay una tristeza en el corazón. Entonces, ¿por qué estás triste? La persona que experimenta la tristeza mundana está triste porque está perdiendo cosas de este mundo. Escucha, hermanos, la tristeza en este caso es porque hemos perdido cosas temporales. Hasta que usted no se dé cuenta y mire que eso es temporal. Yo un día dije, sí, él es médico, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Eso cambió mi vida. Él podrá ganar mucho dinero, pero yo dependo de un Dios rico y poderoso. No importa, él podrá tener 1000 cargos. Sí, yo me equivoqué, pero ahora
Con Cristo soy más que ¿qué? Que vencedor, tengo a Cristo. Entonces usted tiene que empezar a colocar las cosas de Dios por encima de todas las cosas. Yo perdí un bien material, dije, Señor, se perdió una casa, pero gané el reino de los cielos. Pero tengo un hogar, pero tengo unos hijos, pero tengo un matrimonio que otros tal vez no lo tienen. Tal vez otros tienen el doble de eso, pero yo tengo lo que Dios me ha dado para mí. Y con eso me basta, con lo que es Dios. Porque tengo que aprender a contentarme con lo poco, con lo mucho que Dios me ha dado. Porque dependemos de Dios. Entonces la tristeza del mundo es perder cosas temporales, las de este mundo. No importa, perdiste un empleo porque te portaste mal, no importa, pero has ganado algo porque tienes a Cristo ahora en tu corazón. Porque ya no vive usted, sino Cristo vive en usted. Porque ahora usted le está diciendo, Señor, ahora Señor, lo material se fue. Pero tu palabra dice que busque el reino y lo demás va a venir. ¿Por qué? Por añadidura. Porque usted tiene que sentirse orgulloso. Vea, la mejor profesión, hermanos, es servirle a Dios. Usted cuando hable de Dios, usted no necesita tener el título de pastor. No, usted solamente, porque todos somos ¿qué? Llamados para predicar el evangelio. Y todos somos pastores. Y el solo hecho de que usted sea delegado, sea embajador de Cristo en la tierra, le da un estatus. Un estatus que no es por cosas materiales, sino por lo que está reservado en el reino de los cielos para usted. Que no importa. Por eso dice la Biblia, ¿qué gana el hombre si consigue el mundo y pierde su alma? Yo un día dije, Señor, yo también había podido ser un máster en no sé qué, un profesor, porque donde yo estudiaba, mejor dicho, graduado en no sé qué. Pero ¿de qué me serviría eso si no tuviera Cristo? ¿De qué me serviría eso? ¿Quién me garantizaría eso? Pero ahora tengo una garantía, que tengo a Dios en mi corazón. Entonces tiene que minimizar las cosas temporales que usted ha perdido. Colóquelas entre paréntesis. Dígale, eso, Señor, fue el plan tuyo, el propósito tuyo, Dios mío, y ahora estoy en un mejor lugar, en una mejor posición. Estamos en lo mejor. Porque ¿de qué sirve? El mismo Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un día Salomón se cubrió de gloria. Se vistió como un rey, vivía como rey, comía como rey. Pero al final de sus días dijo, ¿de qué me sirvió eso? Si todo se termina, si todos vamos a morir, nada me llevo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida pasa, hermanos, pero lo único que permanece, ¿quién es? Cristo. Dele un aplauso al Señor, porque Él te ama, porque Él te sostiene. Gloria al Señor. Entonces, esta tristeza, hermanos, es una tristeza, hermanos, que te puede llevar a la muerte. Entonces perdieron un familiar, perdiste dinero. Estás triste porque perdiste un novio, una novia. Estás triste porque, oye, hay gente, ¿usted no cree? Hay gente que está triste porque dejaron el pecado. Hay gente que está triste porque dejaron el pecado. Yo conozco gente. ¿Y sabe qué dicen? Cuando yo me tomaba mis guaros. Ay, Dios, cuando yo bailaba. Cuando yo tenía mujeres, y lo hice con una amargura, con un dolor, Dios mío, pero es que yo sí la pasaba bueno. Tristes. Llega diciembre, les da una tristeza a esas personas. No, pero es que esa pólvora que se escucha, no. Y uno es que siendo evangélico no puede ir por allá. O sea, es una persona que tiene una tristeza porque ha dejado el pecado, pero no de corazón, sino lo ha hecho por otros motivos, mas no porque ha habido un verdadero y profundo arrepentimiento.
Entonces hay gente, hermanos, que añora y se entristece por haber dejado el pecado. Están tristes porque perdieron algo que les traía seguridad y comodidad. Han perdido algo que les traía seguridad y comodidad. Un empleo que no era de Dios, pero que producía plata, comodidad, tranquilidad, no esfuerzo. Ay, pero ahora como soy cristiano no puedo trabajar ya en eso. Entonces están tristes por eso. Tristes. No, me tocó dar un paso al lado con esa novia, tan bonita que era. Ay, hasta plata tenía. Pero no, que es que no tenía Cristo, me tocó dejarla. Dicen, me tocó dejarla o me tocó dejarlo. Entonces lo miran con una amargura, con un dolor, y les queda ese dolor. Y después se casaron y comparan. Esta, ay, la otra tan. Pero es que la otra sí tenía plata, esta no. El otro no. Y entonces empiezan las comparaciones. Y hay una tristeza porque dicen, no, lo que me tocó a mí. Lo que me tocó a mí por ser cristiano. Es que uno cristiano es muy duro. Me es muy dura la vida. Mira al que está a su lado y dígale, no, eso no es así. Dígale al que está a su lado, a su esposa, a su novio, dígale, no, yo te amo de corazón. Amén. Gloria al Señor. La tristeza que es según Dios, escucha, hermanos, es una tristeza según la palabra que produce ¿qué? Arrepentimiento. Este es otro tipo de tristeza. Esta tristeza no nos hunde en la depresión. Esta no nos hunde en la tristeza, en la amargura. Mientras que la tristeza que produce arrepentimiento está centrada ¿en quién? En Dios. Estoy triste. ¿Saben por qué? Porque mi corazón está endurecido. Estoy triste porque he dejado ¿de qué? De orar. Estoy triste porque los dones que tú me diste ya no se están desarrollando en mi vida. Estoy triste porque pudiendo tener ya un estatus, estar sirviendo en una iglesia, todavía estoy en una banca. Esa es la tristeza que trae ¿qué? Arrepentimiento. De haber ofendido a Dios, de haber engañado a mi esposa, de haber engañado a mi esposo, de haber tratado mal a mi hijo, de haber desobedecido a mis padres. Es una tristeza que es según Dios. Y esa tristeza es la que produce ¿qué? Arrepentimiento en nuestro corazón, que es muy diferente a la tristeza del mundo. Esta tristeza no trae esa depresión. Estoy triste porque quebranté la palabra de Dios. Estoy triste porque con mi pecado ofendí a Dios. Esa es la tristeza que usted debe tener si está pasando por esa situación y no se ha arrepentido. Estoy triste porque maltraté a mi ser querido, porque le dañé su corazón, le herí. Esa es la tristeza que produce arrepentimiento. Produce arrepentimiento, salvación, vida abundante, cambio, preocupación por las cosas de Dios. Estoy triste porque ya no oro como oraba antes. Me acuerdo un familiar, esa persona, cuando yo inicié en el evangelio, venía y me exhortaba, me daba tantos consejos y me decía: Dios le ama, venga, oramos, ayunemos. Después de muchos años se le había olvidado orar.
Y cuando trataba de orar, lloraba, pidiéndole perdón a Dios. Señor, es que yo me aparté, ya no puedo ni orar, ya perdí la visión, el discernimiento, ya no tengo lo que, y derramaba lágrimas de arrepentimiento. Diciendo, Señor, pero ¿cómo es que yo te ofendí? ¿Cómo es que, Señor, pude dar esos pasos? Ahora, lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer es vivir en un estado de tristeza. La tristeza puede venir. Martín Lutero dijo, no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan ¿qué? Nido. La tristeza va a venir, hermanos. Usted va a ponerse triste por cualquier situación. Lo que tiene que discernir es cuál es el motivo de esa tristeza. Está triste porque la situación del país está difícil. Acordémonos que eso es pasajero. Pero esté alegre porque el que gobierna este país es Dios. Dios está por encima de él. Y él no puede, el presidente ni ninguno, hacer algo que no sea la voluntad de Dios. Lo que Dios lo permite lo va a hacer. Está en las manos de Dios. Entonces no se preocupe por eso. No le dé tristeza de que colocaron más impuestos. Hay gente que le da una tristeza pagar los servicios, pagar los impuestos, pagar el celular. Oye, no, hágalo con alegría, todo hágalo con alegría, con gozo. Pagar las deudas, pagar el arriendo, que a mí se me olvida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, a veces nos da unas tristezas, pero usted sabe que eso son ya, cuando hay esta clase de tristezas que no son según Dios, sino que son según la del mundo, esas tristezas las aprovecha Satanás para colocar un espíritu. Y ese es un espíritu de tristeza y de amargura en el corazón, que eso sale con oración y con ayuno. Si usted se encuentra en un estado de depresión, de tristeza y no sabe ni siquiera qué hacer, ayune, hermanos, para que se rompan las cadenas, se libere usted de esa amargura que tiene en su corazón. Si tiene que pedir perdón, perdone. Si tiene que llorar, llore, desahóguese. ¿Sabe cuál es el problema de la tristeza del mundo? El problema de la tristeza del mundo es que nos incomunica con todos los que están a nuestro alrededor. No, yo no le cuento esto a mi esposo. No, ¿cómo lo voy a poner triste también? Y nos olvidamos que somos una sola ¿qué? Carne. Que debemos de tener la capacidad de recibir lo bueno como recibir lo malo. Si tenemos que llorar juntos, lloramos juntos, pero reímos también juntos. Somos una sola carne. Tienes un papá, tienes unos hijos, tienes unos hermanos en Cristo. Yo no le digo que le cuente las cosas a todo el mundo, pero si hay personas confiables a las cuales usted puede compartir algo y decir, hermano, me encuentro en esta situación de tristeza, de preocupación, aconséjeme, acompáñeme, ore por mí, dime qué voy a hacer. Y usted sale de esa depresión. Mire, yo he conocido padres que hoy en día tienen una tristeza muy profunda porque ni tienen la esposa a su lado, se divorciaron o se separaron y no tienen ni siquiera los hijos. Entonces son personas que viven en amargura total porque se sienten solos y vacíos. Pero usted cree que va a ir a contarle a su ex o a su hijo el problema que tiene. No, se lo guarda para sí mismo. Y eso lo va llevando a un estado de decadencia espiritual. Decadencia espiritual. Entonces, no podemos vivir en un estado de tristeza. Para manejar la tristeza es crucial aceptarla. Escucha, hermano, aceptemos que estamos tristes. No, yo estoy muy alegre. ¿Cómo le va, hermano? Alegre. Mentiras. De labios, pero en su corazón está una amargura. No puede más con ella. Entonces, tiene que aceptar que está pasando por ese
momento emocional difícil, usted lo está sintiendo. Entonces, hermanos, debe de aceptarla como una emoción natural y tiene que permitirse sentirla. Muchas veces esas emociones nos visitan para ver qué tanto confiamos en la oración. A veces las emociones de tristeza nos visitan y Dios las permite para ver, hermanos, en qué estado estamos confiando, cómo estamos confiando en Dios. Pero no debe ser, hermanos, aquí va una primer fórmula. No debe ser una oración para repetir la tristeza. Cuando usted está triste, ¿qué hace? Se arrodilla y llora y coloca una canción que diga: Jesucristo por su iglesia viene ya, o la gran tribulación. Y usted dice: ¿Qué presencia? Mentiras. ¿Está alimentando qué? La tristeza. ¿Qué dice la Biblia? Si estamos tristes, cantemos ¿qué? Alabanzas. Escucha, hermano, yo aprendí esto. Yo me arrodillaba y lloraba: Señor, tú conoces mi situación. Perdóname, Dios. Sácame de esta cárcel. Señor, te amo. Tú sabes que los pobres, tú sabes que los mendigos. Y yo le hablaba como un mendigo ahí tirado en el piso, Señor. Y un día Dios me dijo: así no es. Cambia tu oración. Yo no puedo orar, repetir mis tristezas en la oración. No debe ser una oración para amplificar mi tristeza. Debe ser una oración para disolver y quitar mis tristezas. Entonces usted está con tristeza: Señor, alegre estoy, glorioso Señor, la mañana gloriosa, Señor, tú estás conmigo, gracias. Y empiece usted a darle gracias por lo bueno, lo que ve a su lado. Gracias por mi esposa, gracias por mi... Empiece a ver usted todo lo bueno. Lo malo échelo a un lado y usted va a empezar a sanar su corazón. Yo hacía lo contrario y me levantaba más triste de lo que estaba ahí. Más triste nos levantamos. ¿A dónde estaba orando 2 horas? ¿Quiere comer? No, más adelantico como. Ahorita no tengo ganas de comer. ¿No come uno? ¿Vamos a salir a alguna parte? ¿Ya qué? No. Oiga, pero vea, un chiste, no se ríe. La oración de que, o sea, profundizó, alimentó con su oración la tristeza, más se ahogó. Porque en la oración: Señor, tú sabes que yo tenía y ahora ya no tengo. Ve a esa mujer que me dejó y ahora soy aquí solito. ¿Qué hago, Dios mío? Mira que tenía plata y ahora no tengo ni para el pasaje, Señor. ¿A quién le pido, Dios mío? Envía tu mensajero. Trae, Señor, cuervos para que me alimenten. Ave del cielo, Señor, por esa ventana que vengan y me ayuden, Dios mío. Y usted ahí la tristeza, y no se va la tristeza. Y por lo general colocamos cánticos de adoración, ¿verdad? Las más tristes para alimentar esa tristeza. Yo le estoy diciendo lo que a mí me pasaba. Yo no sé si a usted le ha pasado. Y yo me levantaba más triste, llegaba al trabajo más amargado. ¿Qué le pasa? No. Gloria a Dios, Cristo vive, porque así somos nosotros los cristianos. ¿Quién vive? Cristo. Oiga, gloria a Dios. Lo invito a la iglesia, es una bendición. Vamos a buscar de Dios. Pero eso era de labios y después otra vez la tristeza, porque cantamos. Entonces, hermanos, esa es una oración que amplifica la tristeza. Tú debes hacer oración para amplificar la paz de Dios. Y la paz de Dios está por encima de nuestras tristezas. Dele un aplauso al Señor. Que la paz de Dios está por encima de nuestras tristezas. Entonces la paz de Dios está por encima de nuestras tristezas.
Usted empieza a orar y decir: Señor, canto alabanza, Señor, hoy voy a hacer aquello, hoy voy a hacer lo otro. Dios mío, me le voy a levantar, voy a darle una vuelta al barrio en cuando sea. Voy a mirar las cosas mejor, a vitrinear. No tengo plata, pero voy a vitrinear, voy a alimentar los ojos en cuando sea por allá. Pero voy a salir de esta melancolía, de este estancamiento. Usted no se va a dejar ahí. Entonces, reprimimos callar acerca de algo que nos causa dolor. Entonces debemos de derramar nuestro corazón a Dios, dice la palabra de Dios. Dice que Ana salió y comió y no estuvo más triste después de haber compartido su carga. Ana un día estaba triste y después de que oró, salió y comió. La oración que nos fortalece, pero una oración bien dirigida. Y usted sabe que nosotros también como instrumentos cometemos unos errores. Viene alguien triste para que oremos por él y empezamos: Señor, tú conoces la tristeza, tú sabes que este hombre, esta mujer está en una depresión. Señor, mira las lágrimas. Y no estaba llorando y se puso a llorar porque le recordó la tristeza. Yo que venía que no recordar la tristeza y ahora me la recuerda más. Señor, límpialo, sánalo, libéralo, Dios mío. Y nosotros inclusive no somos sabios para orar por esa persona. Vamos a cantar alabanzas, hermano. Usted puede, usted tiene, Cristo le ama. Pero nosotros agudizamos la tristeza de esas personas. Y muchas veces el silencio no se trata solo de no hablar o de estarse callado. Entonces se trata, hermanos, de hablar lo bueno, empezar a hablar lo bueno que hay en nuestro alrededor. Yo tuve que empezar a hablar cosas, hermanos, como forzadas, porque hay veces que no le salen a uno, pero tiene que forzar las palabras. Y yo decía: Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Señor, y tu palabra dice: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y tu palabra dice que tú me sustentas. Y tu palabra dice, Señor, que tú eres el dueño de todas las cosas y que tendrás recompensas para mí, Señor. Ahora permíteme quitar la mirada de las cosas temporales y colocar la mirada en las cosas eternas, para usted poder salir. El Salmo 39:2 dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto a lo bueno, y se agravó ¿qué? Mi dolor. Mira lo que le pasó al salmista. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto a ¿qué? A lo bueno. ¿Y qué pasó? Se agravó mi dolor. Cuando usted no hace énfasis y declara cosas buenas, su dolor y su tristeza se agudiza. Empiece a mirar a su esposo, a su hermano, a su hijo y dígale: Señor, es el mejor. Tengo el mejor hijo, tengo los mejores hijos. No importa que en la realidad, en el día de hoy, usted no los vea así, pero usted por fe ya los visualiza. Usted ya lo declara. Señor, gracias por esta esposa hermosa que tengo a mi lado. Es una profeta, es una mujer de Dios, es una pastora, es una mujer que me ha servido tanto. Y empiece a declarar cosas que buenas. Mírese al espejo y dígale: Señor, yo no tengo títulos, yo tal vez me equivoqué en unas cosas, Señor, pero me veo tan hermoso porque tú me transformaste, porque ya no tengo la misma cara de aquel día, porque estoy vivo, porque tengo nuevas fuerzas, porque, Señor, tú vives en mí. Empieza a mirar las cosas buenas. Pero dice el salmista que cuando no hablaba, pues al no hablar se agudiza porque va atesorando en su corazón. Y dice que se calló respecto a lo bueno. Y ahora el Salmo 32:3 dice, Salmo 30 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Cuando todo el día mientras callé.
Hermano, no se quede con eso aquí. No se quede con eso aquí. ¿Y sabe a mí quién me ayudó? Mi esposa. Mi familia me ayudó en eso. Porque uno tiene que compartir, hermanos. A veces somos mezquinos. A veces creemos que vamos a llevar cargas. Hay cargas de cargas. Pero hay situaciones como estas que si tú tienes una familia y una esposa, unos hijos que te aman, van a comprender tu situación. Y te van a dar la mano. Y te van a direccionar. Y te van a motivar. Y te van a hacer un acompañamiento. No es echarle la carga a ellos, es que le hagan un acompañamiento. Y dice el salmista: mientras callé, ¿qué pasó? Se enfermó. Envejecer los huesos, es decir, le dio, ¿cómo es que llaman enfermedad de los huesos? Osteoporosis le dio. Sí, se enfermaron los huesos. En mi gemir, ¿qué? Todo el día. Ustedes saben que la tristeza acarrea enfermedad y depresión. Acarrea enfermedad. O sea, si usted se encuentra encerrado en su vida ahí, usted está triste y esa tristeza va a traer enfermedades. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Todo el día, dice la palabra de Dios. Todo el día. Mientras callé, significa que hubo un tiempo pasado, pero ahora hay un tiempo ¿qué? Presente para el salmista. Y usted le va a decir a Dios hoy: mientras callé hasta hoy. Y usted le va a decir: Señor, ahora voy a colocar mi carga delante de ti. Mientras callé. Debemos de ser agradecidos en todo tiempo. Eso hablan las Escrituras. Una mala experiencia en el pasado trae muchas veces dolor. Dice Isaías 43, 18, 19. Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de qué, de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas que antiguas. Y aquí yo hago cosas que nuevas. Pronto saldrá a luz. No las conoceréis otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor, porque vienen ríos. Camino en el desierto. No se acuerde de las cosas pasadas. Escuche, hermanos, cuando dice que no se acuerde de las cosas pasadas, no quiere decir que le diga a Dios: borra de mi memoria todo aquello. No, es que no se acuerde con tristeza de las cosas pasadas. Las cosas pasadas deben de ser medios, instrumentos, escalones, experiencias para continuar la carrera que tenemos por delante. Y mírala siempre desde un punto de vista positivo. Dele gracias a Dios. Señor, gracias, quebré en ese negocio, se perdió ese bien material, Señor, pero me dejaste una enseñanza tan grande que si no hubiera sido así, no estaría hoy aquí. Y usted dice: Señor, gracias Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Mírelo siempre, no te quedes ahí refugiado en eso. Hermanos, malas experiencias, por eso, hermanos, eso viene la tristeza del pasado. Pero también la tristeza viene por un espíritu de culpa, no sentirse perdonado por Dios. Hay personas que llevan años en el Señor, cometieron muchas infracciones, muchas cosas hicieron en el mundo y hoy todavía no se sienten perdonados por Dios. Eso que cometieron es una muralla, una montaña tan alta y difícil de superar. No. Es que lo que yo hice no tiene perdón. Es que eso que cometí, no. Es que si yo lo hubiera, no. Hermanos, el espíritu de culpa. Dice Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y ¿qué? Y el gemido.
Los redimidos de Jehová volverán ¿a quién? A Sión. O sea, volver ¿a quién? A Dios. Volver al lugar. Porque volver, hermanos, a los primeros rudimentos. Vuelve a la oración. Vuelve al ayuno. Vuelve a la intercesión. Vuelve a la vigilia. Vuelve al clamor. Vuelve a la alabanza. Vuelve a tocar a tomar en tus manos un instrumento. Vuelve, hermanos, al discipulado. Los redimidos de Sión. Entonces volverán, dice la palabra de Dios. Vendrán a Sión ¿con qué? Con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Y huirá ¿qué? La tristeza y el gemido. O sea, esa tristeza se va. Se va esa tristeza. No puedo estar más triste. Ese fracaso, eso que sucedió en mi casa, eso que pasó en mi familia, eso que le pasó a mi padre, que le pasó a mi madre, que le pasó a mi hermano, a mi hijo, eso no va a impedir que yo tenga un gozo. Porque es el gozo de la salvación. La redención significa perdón. Muchas veces nuestra tristeza viene porque no hemos recibido su perdón en nuestro corazón y no hemos creído en el perdón de Dios. Principio número 1: reconoce la tristeza y no la niegues. No la niegues. No la niegues. David fue un hombre que, si usted mira el contexto, la vida de David fue una vida de altibajos. Su niñez, según la palabra de Dios, fue muy triste para él. Su juventud, imagínense, despreciado. Toda su vida, altibajos. Como rey pecó, violó a una mujer, mandó quitarle la vida a ese hombre. Vinieron tratos con él sobre su familia, sobre sus hijos. El propio hijo casi le quita el trono. Y debía haber muchas razones para que en el corazón de David hubieran tristezas acumuladas. Pero un día David dijo: no más. Yo no puedo vivir con estas tristezas. Y dice el Salmo 55:2: echa sobre Jehová tu carga y ¿el qué? Te sustentará. Un día él pudo ya decir: echa sobre Jehová tu carga. ¿Sabe por qué? Porque él la echó un día. Y todos los salmos expresan la tristeza de David. En muchos salmos es una tristeza presente, pero en muchos de ellos es una tristeza ya pasada. Es una tristeza que él dice: ya la superé, ya lo superé. Y usted va a hablar de tristeza ya superada, no de una tristeza vigente. Usted va a mirar su pasado como experiencia positiva para su vida, que fue necesario. Ustedes no saben, hermanos, lo que yo me cuestioné por tantos años, porque yo conocí al Señor a los 27 años. Y yo me cuestioné mucho. Pero Dios, ¿por qué tú me dejaste? ¿Por qué tuve que conocer de Dios a los 27 años? Me hubiera desligado, no hubiera experimentado tanto pecado, tantas cosas. Entonces yo podía hacerme cuentas. Si hubiera sido cristiano, yo hubiera seguido estudiando, porque entonces hubiera ido a la iglesia, hubiera ido con el pastor y me hubiera aconsejado. Si hubiera sido cristiano, entonces yo había aprendido a tocar un instrumento, me hubiera metido en un curso, y todas esas cosas venían a mi mente. Y cuando llegué al final, empezó a acumularse en tristezas, desengaños, decepciones. Y un día Dios me habló, dijo: no lo mires de ese punto de vista. Dijo: te llamé porque era necesario que pasaras por esos valles, por esos desiertos, por esos desengaños, por esas pérdidas, por esas experiencias negativas. A ti te tocaba pasar allá. Pero un día me dijo: pero tus hijos no. Entonces yo dije: Señor, si ese era el precio,
Si es que algún precio tocaba pagar, yo te doy muchas gracias. Porque no hay cosa más triste. Yo sé que hay padres aquí. Yo, gracias a Dios, no lo he visto. Ver a sus hijos en el vicio. Ver a sus hijos en yugos desiguales, en el mundo. Debe ser muy duro. Y sé que muy duro. Pero lo que ellos no vieron, lo que yo pasé. Pero yo le doy gracias a Dios. Digo, Dios mío, gracias, porque era necesario para el plan que tú tenías con mi familia. Es necesario. Entonces, muchas veces yo sé que hay hijos que cuestionan a sus padres. Es que si mi papá hubiera conocido de Dios, yo no estaría en esta condición. Si mi familia hubiera sido cristiana, me hubieran llevado a la iglesia. ¿Cómo es que ustedes no fueron? Hay un plan, un propósito de Dios en eso. Hay un plan de Dios con eso. Lo importante es el día de hoy. ¿Qué está produciendo esa tristeza? No reprimas tus emociones. Llévalas al Señor en oración. Llévalas al Señor en oración. Y aprendamos algo. Usted sabe que yo hablo conmigo mismo. Habla a tu alma con fe. Cuando usted aprendía a hablar consigo mismo, usted está acostumbrado a hablar con la esposa, yo hablo conmigo y le hablo a mi alma. Porque el salmista hablaba, él dice la palabra de Dios en el Salmo 42:11. ¿Sabe qué decía el salmista? ¿Por qué te abates, oh alma, qué? Mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? O sea, había una lucha. Él como hombre hablando a su alma, él sentía que su alma estaba abatida. ¿Por qué te abates, alma mía? Entonces usted le puede decir, Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué estoy triste? Señor, ¿por qué mi alma está triste? Empiece usted a hablar, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces empiece a orar. Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía, Dios mío, dice la palabra de Dios aquí. Entonces es una manera, hermanos, de poder decirle a Dios cuánto lo amamos, cuánto le glorificamos. David en el Salmo 42 no niega su tristeza, se predica a sí mismo y dice, espera en ¿qué? En Dios. Señor, yo voy a esperar en Dios, yo voy a esperar la respuesta. Háblese a usted mismo. Eso lo hacía el salmista David. Recuerda lo que Dios ha hecho. Siempre empiece a recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Y el mayor regalo, el mayor milagro que usted y yo podemos experimentar no es una sanidad física. Ni siquiera, por más que usted ame a su esposa, es tener a su esposa a su lado. Ese no es el mayor milagro. ¿Saben cuál es el mayor milagro? Que Dios te haya elegido a ti. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor porque somos elegidos? Yo soy el segundo de mi familia, de una familia de 8. Y yo te me di cuenta, y Señor, es que soy el mayor. Y tú me elegiste a mí. ¿Y qué viste en mí? Y el Señor empezó y dijo, te elegí para esto, para esto, para esto. Y a los otros no los ha llamado. Dijo, no, a usted no más. Entonces me sentí privilegiado. ¿Cuántos se sienten privilegiados? Sí. Es un privilegio. ¿De qué le sirve si usted tiene plata y oro? ¿De qué le sirve tener la mejor esposa? ¿De qué le sirve tener los mejores hijos? Es más, ¿de qué le sirve disfrutar de la mejor salud cuando no tiene a Cristo? El mayor regalo que Dios nos ha dado es que Él nos llamó, porque ni siquiera fue que nosotros lo buscamos. Él nos encontró a nosotros. ¿Y en qué condición nos encontró? Muertos en nuestros delitos y pecados, sucios, despreciables. Nadie daba nada por nosotros. Yo me encontraba en cantinas, en bares, en discotecas cuando Dios me llamó. Mis hermanos no eran así.
eran más juiciosos. Dios había podido decir, bueno, esta familia son 8, vamos a ver cuál es el que está. Venga, ese de la mitad, no bebe, case, es juicioso, le obedece a sus padres, ese es el elegido, venga para acá. Y a mí que estaba, no, este no se lo merece, tan borracho y tan mujeriego, ¿qué lo vamos a llamar? Pero el Señor dijo, no, te voy a llamar a ti. Entonces, cuando usted mira eso, usted mira lo que Dios ha hecho, usted tiene que sentirse orgulloso, bendecido y privilegiado. Entonces la tristeza muchas veces nubla nuestra memoria espiritual. La tristeza nubla nuestra memoria espiritual, porque no nos acordamos de las cosas buenas, sino de todas las malas. El pueblo de Israel olvidaba las maravillas de Dios y caía por lo general en el desánimo. Siempre olvidaban, se olvidaron que estaban allá con ladrillos, con cargas pesadas, látigos, sirviendo a los egipcios, y allí se olvidaron de las maravillas y se acordaron fue de la carne en las ollas. Ay, mejor era allí, eso comíamos tan bueno. De lo malo, pero lo bueno no se acordaban. Que Dios los había sacado, que Dios los había elegido. Ellos no se acordaron nada de eso. Ana, estéril y triste, fue al templo a orar y Dios respondió. Fue al templo a orar, triste, y fue a orar. Por eso la oración del justo puede ¿qué? Mucho, dice la palabra de Dios. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Dios a los quebrantados. Cuando yo quebranto mi corazón y me humillo y reconozco no solamente que soy triste, que estoy triste, sino que soy soberbio, que no soy útil a la iglesia, que le fallo tanto a Dios, que no soy el instrumento que debo de ser para la obra de Dios. Y cuando reconozco esa condición y quebranto mi corazón, ¿qué hace el Señor? Se acerca a mí. Acercaos a mí y yo me acercaré a ¿quiénes? A vosotros. Gloria a Dios. Entonces, la alabanza a Dios cambia las cosas. Alábalo siempre. La alabanza cambia el ambiente espiritual. La alabanza a Dios cambia todo. Pablo y Silas alababan en la prisión. Había miles de motivos para estar tristes. Pablo y Silas, pero ¿cómo vamos a estar aquí en esta casa? Nosotros que predicamos el evangelio, que fuimos llamados por el Señor. Señor, tú todo lo que has permitido que yo haga, y aquí, no, qué tristeza. No, dijeron, no, vamos a alabar a Dios. Vamos a glorificar a Dios. Y cuando empezaron a alabar a Dios, sucedieron los milagros. Empezaron a suceder cosas diferentes en sus vidas. La tristeza se rompe cuando decides alabar por fe. Usted alabe por fe. Señor, estoy pasando un momento difícil, pero vendrán tiempos mejores. Señor, ya visualizo mi familia, mi hogar, mi salud, todo lo veo diferente. Y algo que escribí aquí, el dolor compartido es un dolor disminuido. El dolor compartido. Así como usted comparte la alegría, comparte el dolor. No espere que su esposa, que su hijo, que su papá le diga por qué está triste. No, expréselo. Mira, mi amor, estoy triste. Hay algo como de tristeza, me siento así. El dolor compartido es dolor disminuido. Y eso no quiere decir que usted le está echando la carga a su esposa. No, ni a su hijo, ni a su vecino. Usted está compartiendo algo con alguien. ¿Por qué? Porque al usted compartirlo, está desahogando su corazón. Y usted lo está compartiendo porque le ama a esa persona. Y usted está compartiendo para que ella no pase por ese mismo momento. Porque, y nos ha sucedido. Cuando usted tiene algo en su corazón que no lo expresa, eso va a causar conflictos. Pero ¿por qué no quieres?
Pero ¿por qué no vamos? ¿Pero por qué no hacemos? ¿Pero por qué estás indiferente? Y empieza la pelea. ¿Saben por qué? Porque no hemos compartido eso. Porque eso es ese es el estilo de vida que llevamos. Y así nos quedamos. Y entonces con ese espíritu adentro. La tristeza es un muro entre dos jardines. La tristeza es un muro entre dos jardines. Usted se imagina un jardín, aquí esa pared, al otro lado ese jardín. Si se quitara ese muro, ¿qué pasaría? El jardín de la de allá se gozaría mirando el de aquí. Entonces, la tristeza es un muro entre dos jardines. Quite ese muro para usted ver la bendición de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. La tristeza puede ser profunda, pero el deseo de sanar es más fuerte. Tiene que ser más fuerte. Puede ser muy profunda la tristeza, pero el solo deseo de usted cambiar, de mejorar, de ser instrumento, de ser luz, de no ser carga para la otra persona, para la sociedad, para la empresa donde tú trabajas. Lo más tremendo es trabajar con personas con cargas, con tristezas acumuladas. No, decía alguien, es mejor empujar, perdón, es mejor, no, al contrario, es mejor que atajar que empujar. Hay gente que toca a usted, no trabaje más, tranquilo, ya no, pero hay gente que ni empujada camina. Entonces esas personas que son así, cálmese un momentico, es esa alegría, es que no puedo, alegres en todo momento, contagiosos, tienen una vida tan especial, contagian a las otras personas, entusiasmo, todo lo miran diferente, y el que está triste, todo es negativo. El día, no, yo no puedo salir a trabajar, con esta lluvia me enfermo, y si llueve, me quemo. No. Vive en el sur. No, pero si yo viviera en el norte, vive en el 5º piso de esa subida y abajo, no, todo lo de arriba me cae a mí. Entonces nada le sirve, porque hay tristeza, porque nada le gusta. Nada le gusta. Cuanto más examinamos una historia, más triste se vuelve. Entre más le eches cabeza a esa situación que pasaste, por la cual pasaste, más triste se vuelve la historia. Hermanos, oiga, hermanos, ¿ustedes no saben que hay gente que cuenta la historia a todo el mundo? No, hermano, le voy a contar. Hay una calle del Tubo. ¿Ustedes saben cuál es la calle del Tubo? En el centro hay una calle. Creo que es ahí por la playa. Y en esa calle están una cantidad de ancianos, de gente vendiendo relojitos y se sientan ahí. Y yo tuve una casa, yo tuve una esposa, yo tuve una empresa, y todos llegan ahí a contarse sus historias. Se llama la calle del Tubo, allá se llama, así está bautizada esa calle. Allá van todos, yo fracasé, si yo tuviera la plata que yo tuve. Y todos los días cuentan la misma historia. No, pero es que cuando yo es que eso sí era billete el que había en ese momento. Pero es que yo viajé, yo iba. Y usted encuentra esos viejitos, todos los días cuentan la misma historia. ¿Qué están haciendo estas personas allí? Están ahondando, profundizando más su herida, su tristeza ahí. Y dejé para último esta reflexión. El humor es la mejor herramienta contra la tristeza que he tenido en mi vida. El humor es la mejor herramienta contra la tristeza que he tenido en mi vida. Hermanos, sáquele gozo, alegría, entusiasmo, sonrisa a todo, hermanos. Sonría. No cargue más esas tristezas, póngase de pie. No ponga más tristeza, cara de tristeza. Sonríale a Dios hoy. Cierre sus ojos, dígale: Dios,
tú hablas a mi corazón hoy, Dios mío, porque tal vez hay una herida profunda, hay una tristeza profunda en mi corazón que no la había visto de esta manera hoy. Pero hoy, Señor, coloco mi vida, coloco mi antes, coloco mi presente delante de ti. Tú viniste, Dios mío, a mi corazón, no solamente para darme salvación y vida eterna, sino para que tenga una vida de abundancia, de alegría, de gozo, de paz, de entusiasmo. Enséñame, Dios, a mirar las cosas que están a mi alrededor desde un punto de vista diferente a las que las estaba mirando, a ver lo bueno, a ver lo agradable, a ver lo que produce alegría en mi corazón y contentamiento, Dios. El mundo mira las cosas desde otro punto de vista, pero tú me llamaste, Dios mío, Señor, cuando yo estaba muerto. Ahora, Señor, tengo vida porque tú vives en mí. Y toda tristeza acumulada en mi corazón, toda depresión, todo fracaso, toda angustia, no puede seguir conviviendo conmigo. Hoy me deshago. Díganle al Señor, hoy renuncio a toda tristeza acumulada en mi corazón. Y te pido, Padre, que tú, Dios mío, en tu amor y tu misericordia, me llenes de tu Santo Espíritu cada día más. Que yo pueda acudir de día y de noche a la oración, porque la oración del justo puede mucho. Que mis oraciones sean para atraer la paz, para que produzcan gozo, para que se transforme esa tristeza en alegría. Porque dice la palabra que en la noche lloraremos y el otro día sonreiremos. Que cada amanecer sea un amanecer de gozo y de alegría, no mirando las cosas temporales de este mundo, porque siempre van a haber situaciones difíciles, siempre van a haber escaseces, siempre van a haber desiertos, siempre van a haber malas noticias. Siempre, Dios mío, mientras estemos en este mundo, el enemigo andará buscando a quien devorar. Pero yo, Señor, dígale al Señor, no he sido llamado sino para ver las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Gracias por el milagro de mi salvación, por el milagro tan grande de poder estar aquí tomado de tu mano y escuchando tu palabra. Sana mi corazón. Sáname, Señor. Libera, Dios mío, Señor, mi mente de esos recuerdos. Tu palabra dice, no traigas a la memoria los tiempos antiguos, porque nunca pensarás ni mirarás las cosas desde el punto de vista correcto. Señor, obra, Dios mío. Derriba las fortalezas que ahora están atando mi corazón. Libérame, Dios mío, Señor, de toda preocupación, de toda ansiedad, de toda amargura. Es en el nombre de Jesucristo que hoy me libero por el poder de la sangre del Cordero, libre por el poder de la palabra, libre por el poder del Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Levanta tu mano y recibe del Señor hoy liberación. Recibe la libertad. Él quiere que seamos libres de toda opresión, de toda tristeza. Sonríele a Dios en todo momento. Quita esa cara, dígale al Señor, dame un nuevo aspecto. Señor, yo quiero que tú transformes mi manera de caminar, mi manera de visualizar las cosas, Señor. Hoy miraré las cosas, Señor, como tú quieres que yo las mires. Oh Espíritu Santo de Dios, eres grande y poderoso. Ore por el hermano que está a su lado. Tal vez él necesita de tu oración hoy. Tal vez necesita que tú le ores, que tú le des una palabra de fe, de ánimo. Dígale, Señor, gracias. Gracias por bendecirme hoy.
Gracias por sustentarme y por llevarme a unos nuevos niveles espirituales, porque he sido llamado para hacer luz y no tinieblas, para estar arriba y no estar abajo, para estar sonriente y no triste, para estar lleno de gozo y no de amargura, para hacer luz en medio de las tinieblas, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, hoy por bendecirnos y por sustentarnos en el poder de tu santa y poderosa palabra. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte. Estamos conectados como familia de Dios. Únete a nosotros y experimenta su amor. No te pierdas nada, cada día es especial. Síguenos y verás la gloria de Dios brillar. Conéctate con nosotros, comparte la alegría. Búscanos en nuestras redes sociales y edifica tu vida. Escanea el código, es fácil y genial, y sé parte de nuestra comunidad. Unamos corazones en esta gran comunidad. Somos Iglesia Restauración.